Hola, hola, muy buenos días, o tardes o noches, chicos y chicas. Qué gusto es estar con ustedes de esta manera, de manera grabada, virtual, pero con la clase grabada. Como quedé con todos los grupos, les voy a compartir el día de hoy la explicación de la clase que tuvimos el día miércoles 12 de febrero, 12 de marzo, perdónenme, lo anterior, por aquellos detallitos tecnológicos que de pronto tuvimos durante la clase y para que puedan tener esta información por completo. Entonces me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para que puedan revisar todo lo referente con esta clase que tuvimos el día de ayer. Espero que vean este video, espero que si tienen alguna duda me lo hagan saber, ya sea vía WhatsApp, vía correo electrónico o directamente en la clase del día sábado. Vamos a platicar un poquito de la perspectiva de género y cuál es su importancia social. Si ustedes recuerdan, iniciamos la clase llenando un documento, haciendo una lluvia de ideas de qué entendemos por perspectiva de género, y la mayoría de nosotros y nosotras coincidíamos en que es esta parte de la igualdad, de la equidad, de como identificar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, atender estas desigualdades con la intención de generar mejoras a nuestra sociedad o cambios a la misma, y es parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Bueno, en este caso me toca platicarlo con ustedes y quiero insistir en que ustedes por favor me hagan saber si tienen alguna duda. Como les decía en clase, el objetivo es presentar cuáles son los antecedentes, la definición y la relevancia que va a tener la perspectiva de género en nuestras sociedades actuales, con un tema o un temario más bien que se desarrolla de la siguiente manera. Vamos a platicar un poquito de los antecedentes históricos, vamos a entender qué es esta perspectiva de género, cómo se transversaliza la perspectiva de género de manera, valga la redundancia, muy general, porque este es un tema de más adelante, pero es importante que conozcamos la importancia de transversalizar la perspectiva de género. ¿Cuál es su impacto histórico y social? Y cómo ese impacto histórico nos lleva a conocer cuál es la perspectiva de género en la actualidad, para poder entender por qué es necesario educarnos con perspectiva de género en esta carrera, en este semestre, en esta universidad y sobre todo con la intención de sumar a la sociedad más adelante. Como les decía en clase, los antecedentes históricos de la perspectiva de género no nacieron hace 5 años, hace 10 años, hace 100 años, ¿sale? Vale, esto empieza a partir del siglo XIX, por ahí de los 1807, 1810, que empieza a gestarse el movimiento feminista, que es uno de los antecedentes más fuertes de la perspectiva de género o de dónde nace la perspectiva de género junto con el sufragismo. ¿Por qué? Porque en este momento, específicamente en Europa, se empiezan a ver movimientos, marchas, manifestaciones en donde las mujeres exigen su derecho a votar, su derecho a trabajar y su derecho a poder educarse. Sin embargo, no solamente sucede en Europa, este es un proceso que sucede a nivel mundial. Al final las mujeres llega un momento en donde identifican que necesitan exigir sus derechos para que estos sean garantizados y se empiezan a realizar este tipo de movimientos. Con ellos, pues buscando la igualdad de género, la igualdad de sus derechos, la lucha de su libertad personal y también la apropiación de su sexualidad. Entonces, la perspectiva de género sí tiene un antecedente feminista, sin embargo, no aboga únicamente por las mujeres. Por ahí tuvimos comentarios que decían que era como beneficiar a las mujeres o procurar a las mujeres o cuidar de las mujeres. Sin embargo, la perspectiva de género no únicamente se enfoca en nosotras, sino también en los hombres y en toda la gama de personas que existimos dentro de nuestra sociedad, hombres, mujeres, personas no binarias, etcétera. Pero bueno, ¿qué es esto de la perspectiva de género? Como yo les decía en clase, les invito a imaginarse que se colocan unos lentes, aquellas personas que usan lentes y también las que no usamos. Imagínense que nos ponemos unos lentes que nos permiten visualizar y analizar nuestra realidad con base en identificar las desigualdades que existen entre el ser hombre y el ser mujer. El género más bien se define como lo masculino y lo femenino, pero lo vamos a ir viendo durante todo el semestre. Por ahora, al quedarnos con la perspectiva de género, es identificar en qué momento mi manera de ser, de pensar y de relacionarme con las otras personas se ve impactada o sesgada por la idea cultural, social e institucional
que nos ha formado en ser hombres y ser mujeres. Lo veíamos con algunos ejemplos, como el decir las niñas no, y que ustedes completaran las frases. En este momento les invito a hacerlo. Completen para ustedes mismos las frases, las niñas no y los niños no. Por ejemplo, las niñas no juegan con carritos, no se ensucian, las mujeres no dicen groserías, los niños no juegan con muñecas, los hombres no lloran, y que son ideas que nos han ido enseñando y que nos han ido educando durante toda nuestra vida, no solamente en la escuela, también en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en los grupos sociales donde yo me desenvuelvo, y que van permeando o haciendo un caminito muy dirigido de hacia dónde tenemos que ir como mujeres y como hombres. De esa manera aprendemos a relacionarnos con las otras personas, aprendemos a visualizarnos de manera de nuestra identidad y también entendemos cómo la realidad debería de funcionar. Cuando nosotras y nosotros nos damos cuenta que esto no es una situación biológica, que no es que por ser mujer me tiene que gustar el rosa, me tienen que gustar las actividades delicadas o el ballet o tengo que odiar el fútbol, cuando empezamos a entender que esto no es específico de un sexo, sino más bien es una construcción social que nosotros y nosotras vamos generando y replicando con nuestros discursos, nuestras formas de pensar, de ser, lo que hacemos de nuestra vida, los roles que jugamos, entonces entendemos que la perspectiva de género nos permite cuestionar si realmente estoy haciendo las cosas porque a mí me gustan, porque a mí me hacen feliz, o si más bien estoy viéndome pues empapada de estas ideas desiguales en cuanto al género. Les decía como ejemplo, yo soy psicóloga y con estos lentes de perspectiva de género yo tendría que preguntarme, ¿soy psicóloga porque esto es lo que me apasiona? O más bien soy psicóloga porque me dijeron que yo no podía ser ingeniera automotriz porque eso es de hombres. Con esa idea empezamos a partir la perspectiva de género con la intención, como les decía, de superar esta visión tradicional que dice que solo las mujeres pueden hacer o no hacer ciertas cosas y solo los hombres pueden hacer o no hacer ciertas cosas, para entender también cómo nos relacionamos con las otras personas. Por ejemplo, esta idea de la caballerosidad o de que los hombres tienen que ser los machos fuertes, pechos peludos, que tienen que pagar todo, no llorar, hacerse responsables de su casa y ser los patriarcas de la familia, mientras las mujeres somos aquellas que maternamos, controlamos el gasto, cuidamos de los hijos, de la casa, etcétera. No con la intención de juzgar a las personas que así viven, sino con la intención de entender por qué esta perspectiva de género modifica nuestra forma de ser y de comportarnos en sociedad. Ahora, ¿para qué la transversalizamos? Una vez que tenemos estos lentes de perspectiva de género puestos, para entender la realidad, es importante entender también que esto aplica en todos los ámbitos. El ejemplo fue un personaje, ¿no? Porque estudié lo que estudié. Sin embargo, esta perspectiva de género puede utilizarse en todas las áreas de nuestra vida, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, cuando asisto a algún lugar, cuando voy al partido del fútbol o al museo, etcétera. Cuando voy a comprar los juguetes de la Navidad, por ejemplo. Ahí es cuando nosotros y nosotras vamos a ir transversalizando, es decir, aplicando la perspectiva de género para que a futuro podamos hacer modificaciones en las políticas, los programas y las leyes que nos rigen dentro de una misma sociedad. Por lo tanto, es importante aprender a evaluar cómo ambos géneros van implicándose en el desarrollo de distintas áreas de nuestras vidas para poder a partir de ahí generar una evaluación crítica de nuestra realidad en cada una de las áreas que les acabo de mencionar, que es básicamente en todos los ambientes donde yo me desenvuelvo. ¿Por qué? Porque al final esta no es una situación personal. Insisto, es histórica y es social. ¿Por qué? Porque el género nos ha ido moldeando cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre, organizando así
nuestra vida. Y lo hemos visto en toda la forma de cómo nos cuentan nuestra historia. Vayámonos mentalmente a esta parte de los neandertales, ¿sale? ¿Qué pasa con ellos? Cuando nos platican cuáles fueron los inicios de la vida en la Tierra, siempre nos dicen, los hombres iban de caza, de cacería, las mujeres, no lo sé, a veces no aparecen en la historia y cuando aparecen, aparecen como las responsables de el hogar, de, no sé, coser la ropa interior de los hombres, de cocinar, de administrar las cosas que les llevaban. Cuando partimos hacia la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la revolución en México, etcétera, tenemos ejemplos muy pequeños y muy específicos de la participación de las mujeres en la misma. Sin embargo, casi siempre la atención se centra en lo que hacían los hombres. Incluso aquí en México tenemos esta canción de que Adelita cosía los calzones de cuero, de lana, no estoy muy segura cómo iba, pero al final van siendo muy específicas las estructuras que van manteniendo cómo debe de ser un hombre y cómo debe de ser una mujer. Entonces, este impacto histórico va moldeando cómo nuestras sociedades se conforman hoy en día. Y con estas lentes de perspectiva de género que nos vamos a estar poniendo durante todo este semestre, es importante analizar sobre cómo las ideas del género construyen incluso nuestra identidad. ¿Cómo soy al ser mujer o quién soy al ser mujer? ¿Y quién soy y cómo soy al ser hombre? ¿Sale, vale? Vemos por aquí ejemplos incluso en donde al momento de hacer inversiones de roles, ustedes mismos y ustedes mismas me lo decían, los hombres pasan a ser mandilones, barberos, nenitas, mujercitas, por ahí me decían niñas con tilín, ¿no? Y cuando las mujeres ocupan un rol distinto a lo que se les establece, entonces somos marimachas, machorras, las viejas, cochinas, etcétera. Entonces, la perspectiva de género nos va a ir enseñando cómo estas ideas que nos van moldeando desde que nacemos y hasta que somos adultos, hasta nuestra edad actual, cómo se han ido moldeando. Y después entender que así como se moldearon, se pueden desmoldar y volver a armar. Es por ello que es importante asumir que primero hemos cambiado, ¿sale? Sí hay diferencias entre cómo ha sido la historia de las mujeres y los hombres en nuestro país, en nuestra vida humana, desde los primeros tiempos hasta ahorita. Por supuesto que ha habido cambios. Las mujeres ya tenemos derecho al voto, derecho a divorciarnos sin pedirle permiso a nuestros maridos, tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a decidir sobre nuestra sexualidad la mayor parte del tiempo y los hombres también tienen la oportunidad de explorar nuevas formas de ser hombres que difieren del macho pecho peludo que nos han enseñado hasta el día de hoy. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Todavía encontramos desigualdades de género o micromachismos o microsexismos que se encuentran de manera muy sutil en nuestra sociedad, pero que hacen que persistan las desigualdades entre hombres y mujeres. Es decir, existen leyes, normas, políticas públicas que van rigiendo que las cosas sean más justas. Por ejemplo, hoy en día ya tenemos a nuestra primer mujer presidenta. Antes eso no existía, no podíamos visualizar la idea de que una mujer pudiera presidir o llevar el mando de un país, por lo menos no en México. Asimismo, hemos ido cambiando nuestra forma de relacionarnos. Sin embargo, insisto, no hemos terminado, todavía falta mucho por hacer. Entre ello, redefinir los roles y las relaciones que existen entre lo público y lo privado. ¿A qué me refiero con esto? A que las mujeres cada vez más accedamos a espacios públicos, la escuela, las universidades, la investigación, la ciencia, la política, incluso por ahí ya existen estas leyes de paridad de género y el 50-50. Sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer. Además de invitar a los hombres a ser partícipes de los espacios privados en la crianza de los hijos, en el cuidado del hogar, en atender aquellas situaciones que normalmente hemos aprendido que solo las realizaban las mujeres. Para poder llevar a cabo este proceso, insisto, es necesario reeducarnos con perspectiva de género.
¿Y qué pasa si yo llevo 27 años de mi vida creyendo que solo las mujeres podemos bailar ballet y solo los hombres pueden jugar fútbol? No pasa nada. Estamos en este espacio con la intención de aprender, desaprender y reaprender cómo ser hombres y cómo ser mujeres en estas nuevas sociedades que estamos viviendo, en esta nueva sociedad que estamos criando. Entonces, estas sociedades deben de ser transformadas y solo se pueden transformar a partir de este proceso de educación en perspectiva de género. ¿Cómo? Adoptando una conciencia crítica que nos permita primero comprender y luego cuestionar cuáles son las relaciones de género que existen hoy en día y cómo podemos modificarlas con la intención de crear sociedades más justas y más equitativas. Es por eso que tenemos esta clase y es por eso la importancia de aprender a abordar las cosas a partir del cuestionamiento constante. Y esa es la invitación para este semestre. Cuestiónense, cuestiónense tanto como les sea posible, para que una vez que hayamos cuestionado lo suficiente, entonces ustedes y yo podamos definir si me quiero quedar con la realidad actual, la forma de vida que tengo, el contexto en el que me encuentro, o si más bien prefiero ser parte de este cambio con una mejor o una nueva o una distinta perspectiva del género, en donde hombres y mujeres podamos tener igualdad de oportunidades. Esa es la intención y esa es la importancia de la perspectiva de género, que en esta clase e idealmente allá afuera en sus hogares, en sus trabajos, en la escuela, en los espacios donde ustedes se desenvuelvan, puedan formar nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista, nuevas formas de ver la realidad, en donde hombres, mujeres, personas no binarias, intersexuales, etcétera, podamos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos y el acceso a una vida libre de violencia. Entonces, esa es la invitación, chicos y chicas, y bueno, de manera general, la clase del día de hoy tiene la intención de enseñarnos que esta perspectiva de género se vuelve necesaria y crucial para comprender y transformar nuestra realidad, además de invitarnos a reeducarnos otra vez y a analizar de manera crítica la realidad con la intención de generar sociedades más igualitarias, centrándonos no solamente en las mujeres, sino en todas las personas, que hombres y mujeres, que personas no binarias, que personas intersexuales, todos los términos que estamos por aprender, también puedan acceder a una vida mucho más justa y mucho más equitativa. Entonces, de este lado está la bibliografía con la que yo me apoyé para sus clases. Toda esta información ustedes la van a tener en acceso muy pronto. Voy a aperturar un Classroom en lo que nos resuelven lo del Moodle. Y mientras tanto, tarea para el día sábado. Por favor, les voy a pedir que hagan una entrevista a 4 personas de su familia. Idealmente, 2 hombres, 2 mujeres. Si ustedes quieren entrevistar a más gente, excelente. 2 grupos me dijeron que querían hacer la transcripción de estas entrevistas. Para el grupo restante, que es el grupo 104, ustedes pueden hacer la transcripción de la entrevista o presentar en clase sus videos. ¿Qué tienen que hacer? Encontrar una persona de su misma generación, mi hermano, mi hermana, mi primo, etcétera. Encontrar a una persona de la generación de sus papás, encontrar a una persona de la generación de sus abuelos o abuelas y encontrar una persona, una generación más abajo de ustedes. ¿Cómo van a saber que es una generación o al menos una generación más abajo de ustedes? 5 años menos o más. ¿Sale? ¿Vale? Si yo tengo 27 años, yo debo encontrar a alguien de 22 años o más joven para poder entrevistarla. ¿Qué le van a preguntar? ¿Cuál es su idea, su noción, su comprensión de qué es un hombre y qué es una mujer? Pregúntenles cuál es su perspectiva, cómo se deben de comportar los hombres y las mujeres, cómo se deben de vestir, a qué se deben dedicar, cuáles eran sus funciones o cuáles son sus funciones en la realidad. ¿Por qué?
con la intención de hacer un análisis histórico y comprender cómo veían a los hombres y a las mujeres mis abuelos, abuelas, mis padres, mi padre o mi madre, mi misma edad y personas mucho más jóvenes que yo. Entonces, van a hacer esta entrevista, van a identificar estas personas, insisto, pueden grabarse o pueden transcribirlo. Por favor, les pido limiten el uso de inteligencias artificiales para este proceso. No se engañen, hagan este ejercicio. Es importante para que aprendamos a analizar cómo cada una de las generaciones anteriores y posteriores a mí visualizan la perspectiva de género o visualizan a los hombres y a las mujeres, para que entendamos también de dónde vienen los aprendizajes que hoy en día tengo y hacia dónde podemos conducir nuestras nuevas sociedades que vienen en crecimiento. Esta tarea es para el día sábado, junto con su investigación del día del 8 de marzo. Ya con un grupo abordé un poco de esto, pero todavía vamos a abordar mucho más. Y junto con su material para hacer su cartel. Yo sé que ya pasó el 8 de marzo, pero no quiero que perdamos la oportunidad de hacer un análisis importante sobre esta fecha. De todas maneras, cualquier duda me pueden informar, me pueden escribir. Para mí es un gusto estar con ustedes y haber grabado esta clase. Espero que les sea de utilidad y nos vemos el día sábado para continuar con este material. Cuídense mucho y hasta luego. Buena tarde.